Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos por este medio. Somos el matrimonio urbano. Qué alegría es darles la bienvenida. Gracias por conectarse. Quiero compartirles el Salmo 117. Alaben al Señor naciones todas, pueblos todos canten alabanzas. Grande es su amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Este salmo es el canto más corto, pero no hay ninguno más grande o grandioso en su expresión de alabanza. El amor de Dios traspasa los límites de las costumbres y los prejuicios raciales y anhela que todo el mundo conozca y ame al Salvador. El amor de Dios es grande, pero además es para siempre. Iglesia, siéntanse bienvenidos. Bienvenidos. Se eleva a ti, solo a ti. La esperanza hoy se muestra por ti, solo por ti. Cuando te vemos, fuerza nos das para seguir. Nuestros miedos son quitados ante ti, Hosana, Hosana, eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, ven aquí entre nosotros, Señor Jesús, bienvenido. Corazones hoy se vuelven a ti, solo a ti. En tu reino vidas sanan por ti, los sanas tú. Cuando te vemos, fuerza nos das para seguir. Nuestros miedos son quitados ante ti, Hosana, Hosana, eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, ven aquí entre nosotros, Señor Jesús, bienvenido. Cuando te vemos, fuerza nos das para seguir. Nuestros miedos son quitados ante ti, Hosana, Hosana, eres el Dios que salva,
ven aquí entre nosotros, Señor Jesús, bienvenido. Hosana, 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 Hosana. ¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión de entre semana. El día de hoy yo tengo la oportunidad y el privilegio de poder compartir con todos ustedes la clase. Como bien saben, llevamos ya algunas semanas hablando acerca de una serie que hemos titulado El poder del discipulado. Y la semana pasada nuestro querido hermano Enrique López nos hablaba acerca de los elementos que deben de formar parte de esta relación de discipulado para que verdaderamente cumpla su cometido. Nos hablaba específicamente, número 1, acerca del amor que debemos de tenernos unos a otros. 2, acerca de estimularnos, de exhortarnos, de animarnos unos a otros. Y número 3, nos hablaba también acerca de confesarnos unos a otros nuestros pecados. La verdad es que dentro de nuestra iglesia el discipulado es una herramienta de bendición para cada uno de nosotros. El problema es que muchas veces si tú y yo no tenemos buenas relaciones, y es ahí, en ese punto del cual yo quiero enfocarme y del cual yo quiero hablarte esta noche, es si tú y yo no tenemos o no aprendemos a relacionarnos de una manera correcta como hermanos, como discípulos dentro de la iglesia, el discipulado pierde eficacia. Es por eso que el tema o la clase del día de hoy se llama Relaciones entre hermanos. Acompáñame por favor a hacer una breve oración y vamos a dar inicio, por favor. Padre Todopoderoso, te doy muchísimas gracias, Dios, por permitirnos a través de estos medios poder conectarnos como iglesia. Te doy gracias por la iglesia en Gustavo Madero y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ha tomado la decisión de poderse conectar a este tiempo, Señor. Te pido tanto que los bendigas y te pido especialmente que bendigas tu palabra y que, Padre, nos lleves y nos ayudes, Padre, a poder entender no solamente que tu plan es perfecto, que tiene que ver con la iglesia, sino las relaciones que tú deseas que como hermanos tengamos dentro de la misma, Señor. En el nombre de Jesús te oro y te pido todo esto. Amén. Relaciones entre hermanos. Bueno, me gustaría iniciar con una pregunta y yo no sé cuántas veces tú has escuchado esta frase o incluso cuántas veces tú mismo la has dicho o pensado de yo amo a Dios pero no amo a la iglesia, o yo amo a Dios pero no amo a los hermanos. ¿Sabes? Lo primero que me gustaría decir con respecto a esta frase o a este pensamiento es que es antibíblico, porque tú no puedes amar a Dios y no amar a los hermanos o no amar a la iglesia. La realidad es que la Biblia es clara y contundente cuando se refieren a este tema. Si tú amas a Dios, por ende tienes que amar a su cuerpo, a la iglesia, que más bien a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Las dos cosas van unidas, no puedes separarlas. Y es precisamente ahí donde yo quisiera centrarme y establecer dos principios fundamentales para poder entender qué tan importante y qué fundamental es que las relaciones entre tú y yo sean, como discípulos dentro de la iglesia, sean buenas. Número 1, quiero hablarte acerca del principio número 1, que tiene que ver con esta idea de que tú y yo somos hijos de Dios y somos amados por Dios porque estamos en Cristo. Acompáñame a una escritura que está en Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 al 6 y la voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Pablo hablando aquí y diciendo esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, es decir, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Es muy interesante porque la frase en Cristo es una frase o es una de las frases favoritas
que Pablo utiliza para referirse a ti y a mí, para referirse a los cristianos. Tú y yo, dice Pablo, estamos en Cristo. Y por ende, dice aquí que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que en la presencia de nuestro Dios, tú y yo seamos santos e intachables. Esta frase de en Cristo aparece alrededor de 164 veces en las cartas paulinas o en las epístolas de Pablo. Y hace referencia, o lo que Pablo quiere transmitir cada vez que tú leas o escuches la frase en Cristo, es lo que él quiere transmitir, es la idea de que en Cristo tú y yo estamos protegidos, en Cristo tú y yo estamos cubiertos, en Cristo tú y yo estamos ocultos en Él, y es esta idea de que a través de Cristo es que tú y yo podemos, como dice aquí, ser escogidos, ser aceptados. Más adelante, en el versículo 5, leemos, dice Pablo esto: por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice Pablo en el versículo 5 y 6 que tú y yo hemos sido adoptados como hijos de Dios simple y sencillamente porque estamos en Cristo. Tú y yo hemos sido aceptados por Dios como hijos suyos porque estamos en el amado de Dios. Y cuando yo escucho la frase o esta frase de amado o hijo amado de Dios, me viene, o la primera escritura o el pasaje que me viene a la mente es este pasaje. Uno de ellos es Marcos 3, versículo 17, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, y en el momento que sale de las aguas del bautismo se oye una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado. Bueno, cuando tú escuches la frase de estamos en Cristo o en Cristo, Pablo se refiere a eso, que tú y yo estamos en el amado de Dios, que es Cristo, y esto es sumamente importante y muy interesante, porque cada vez que Dios te ve, a ti o a mí, lo que dice la Escritura es que no ve a Juan, o no ve a Humberto, o no te ve a ti. A quien ve es a Cristo, porque es Cristo, tú y yo estamos en Él. Y yo sé que esto es muy importante, porque, o para mí es muy importante, porque yo sé que muchas veces tú y yo nos sentimos mal, sentimos o pensamos que el cristianismo es muy complicado, es muy difícil, y lo es. Pero sabes que muchas veces en ese pensamiento sentimos que no podemos, sentimos que somos un fracaso. Pero la verdad, lo que la Escritura me dice es que tú y yo estamos en Cristo, y de tal manera que Dios no te ve a ti, quien ve es a Cristo. Y por esa razón dice que hemos sido escogidos como hijos suyos. Tú y yo nos llamamos cristianos porque estamos en Cristo. Él es quien nos representa, Él es quien nos defiende, Él es quien va al frente, Él es quien nos protege. Y esto es muy importante que lo podamos entender. Tú y yo somos cristianos porque estamos en Cristo. Número 2, y es el segundo principio del cual yo quiero hablarte. Tú y yo formamos parte de una familia espiritual por el simple hecho de estar en Cristo. En Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5, el mismo Pablo nuevamente, hablando aquí, nos dice, versículo 4, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, nuevamente la frase, y cada miembro está unido a los demás. ¿Escuchaste eso? Nosotros estamos en Cristo, y por el hecho de estar en Cristo formamos parte de un cuerpo del cual cada miembro está unido a los demás. En el contexto de este pasaje de Romanos 12, Pablo está hablando acerca de la iglesia y lo está comparando con un cuerpo físico, y nos está diciendo que cada miembro, que cada parte del cuerpo es fundamental y que cada cuerpo está unido a los demás. Y esto es muy importante, porque cuando tú y yo nos bautizamos, no nos hicimos parte de una asociación, de un grupo o de una empresa.
Tú y yo, cuando nos bautizamos, querido hermano, formamos parte de un cuerpo, de una familia, dice la Escritura, que es una familia espiritual, en donde estamos íntimamente conectados y por ende somos llamados a amarnos unos a otros. Y esta idea de familia tiene que ver precisamente con eso. Imagínate las relaciones que tienes tú en casa con tus hermanos carnales. Por supuesto que tu papá lo que busca es que ustedes estén unidos, que ustedes se amen los unos a los otros, por el simple hecho de que forman parte de una familia y son hermanos. Bueno, con este ejemplo, lo que quiero transmitirte es precisamente que eso es lo que Dios espera de ti y de mí, que juntos formemos relaciones tan profundas como las relaciones que puedes tener con tu propio hermano carnal. Tú y yo debemos amarnos. Así que la próxima vez que tú vayas a la reunión, quiero pedirte que hagas un pequeño ejercicio. Quiero pedirte que observes al hermano que está a tu derecha o a la hermana que está a tu izquierda. Y sin importar que sean diferentes a ti, sin importar que no tengan nada en común, obsérvalos, aunque lo veas chaparrito, gordito y morenito, o flaquito, güerito y de ojos azules, es tu hermano. Somos hermanos. Y aunque no somos iguales, aunque no provenimos del mismo lugar, dice la Escritura que tú y yo y que él o ella están en Cristo y por ende son nuestros hermanos. Tú y yo formamos parte de una familia espiritual. Todo comienza con una decisión. ¿Cuál decisión? Decidir amar a los demás, decidir amar a tu hermano. Si realmente queremos que el discipulado tenga un propósito y cumpla su función, necesitamos amarnos unos a otros. Tú necesitas amar a la persona que te discipula, porque no ha sido un hombre el que te lo puso, es Dios. Y tienes que entender eso. A veces no lo vemos o a veces no pensamos o no lo creemos, pero la realidad es que es Dios quien en su amor ha puesto a esa persona para poder ayudarte. Y tú necesitas aprender a amarlo. Sí, porque es Dios quien lo pone, pero es tu hermano y tú tienes que estar unido a él. Ahora, como te dije, no es algo sencillo. Por eso, la siguiente escritura que te voy a compartir creo que nos va a ayudar y animar muchísimo. Hebreos capítulo 10, versículo 23 y 24. Dice la escritura: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos, ¿escuchaste? Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. El autor de la carta a los Hebreos dice que necesitamos preocuparnos unos por otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. Y me encanta este versículo porque contiene esta palabra que solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, y la primera es esta, o la segunda vez que es mencionada en el Nuevo Testamento es esta, en el libro de Hebreos, estimularnos. Y la palabra estimularnos tiene una base, es comparada como con la ira, con la rabia, con el enojo, pero también se puede traducir con ser extremadamente apasionado por algo. De tal manera que el autor lo que nos quiere transmitir en este versículo es que nosotros necesitamos ser extremadamente apasionados por luchar por la vida espiritual de nuestros hermanos. Debemos estar apasionados por ayudarnos unos a otros. Ese es el sentido de lo que el autor quiere transmitirnos. Pero como te dije, esta palabra aparece 2 veces, y también esto me gustó mucho porque la primera vez que es mencionada la palabra estimularnos aparece en el libro de los Hechos, que es capítulo 15, versículo 39, y nos habla precisamente de este conflicto que tuvieron Bernabé y Pablo.
dos grandes misioneros. Y aunque aquí en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 39, esta palabra de estimularnos o estimular aparece traducida como conflicto serio, como conflicto tan serio, nos habla precisamente, y esto me encantó porque habla precisamente de las relaciones y nos pone un gran ejemplo, el ejemplo de Pablo y el ejemplo de Bernabé. Dos hombres que eran amigos, que se amaban, que se respetaban el uno al otro y que en algún momento de sus vidas, de su relación, tuvieron una diferencia, como te dije, causada por otra persona, que en este caso era Marcos o Juan Marcos. Pero ¿sabes qué? Esta diferencia no terminó en un conflicto en donde los dos quedaron separados, no. ¿Por qué? Porque tú puedes ver que el cariño, el respeto que tenían uno por el otro no cambió. Y esto lo puedes ver muy claramente en las cartas del apóstol Pablo, en capítulo, en sus cartas, como en 1 Corintios capítulo 9:6, en Gálatas 2:1 y aún en Colosenses 4:10. Tú puedes leer los versículos, las escrituras, y te vas a poder dar cuenta de la alta estima en la cual Pablo tenía a su hermano o a su querido hermano Bernabé. Y esto lo que nos muestra es que a pesar de las diferencias, a pesar de los conflictos que podamos tener tú y yo, la realidad es que si nos sentamos y lo resolvemos, lo que estamos produciendo es relaciones más profundas. Y esto es lo que yo quiero con lo que yo quiero que tú te quedes esta noche. Quisiera hablarte rápidamente acerca de un hermano al cual yo quiero muchísimo. Es un hermano que hace mucho tiempo, hace ya algunos años yo discipulé y que discipulé por mucho tiempo también. La verdad es que este hermano es un hermano muy complicado. O sea, es un gran hermano, pero es difícil en el sentido que es muy diferente a mí. Y la verdad es que de este hermano yo aprendí muchísimo, porque a pesar de que es diferente a mí y que muchas veces entramos en discusiones o en conflictos, todas las veces que nos sentamos y resolvimos esos conflictos, lo único que estaba produciéndose entre él y yo eran lazos más fuertes que nos unían como hermanos, como discípulos. Tanta es la amistad, tanto es el amor que yo lo tengo, tanto es el amor que le tiene mi familia a este hermano y a su familia, que el año pasado, que fue el año que se casó mi hija y que fue en plena pandemia, este hermano fue uno de los invitados principales a esa boda. ¿Sabes por qué? No es solamente porque es mi amigo y es alguien muy querido por mí, sino también es alguien muy amado y muy querido por mi familia. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. La iglesia es familia. Tú y yo somos familia, querido hermano. Y necesitamos aprender a relacionarnos con esa mentalidad de que somos hermanos, de que formamos parte de un cuerpo que es la familia y que Dios se glorifica cada vez que tú y yo trabajamos en pro de esa unidad. Y que a través de eso tú y yo podemos hacer que el discipulado verdaderamente tenga un propósito y cumpla su función. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Eso es lo que quería compartirles esta noche. Hasta luego. Saludos cordiales, queridos hermanos. Es un gusto para mí poderles saludar por este medio. Les habla Aarón Ruiz. Esta noche tengo el gusto de poder compartir con ustedes acerca de el valor de la amistad, esta hermandad que nos une en el propósito de Dios. Jesús dijo en Juan 13:35 que el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Soy discípulo por la gracia de Dios desde marzo de 1990 y las relaciones unos a otros las he vivido como tú todos los años de mi vida cristiana. Es muy importante hablar de esto. En esta enseñanza Jesús me ha impactado muchísimo porque Él habló del distintivo
por el cual todo el mundo reconocería a un discípulo. Pero no dijo que iba a ser fácil. Debemos trabajar para fortalecer nuestras relaciones entre nosotros. Él puso la expectativa. Nosotros debemos ocuparnos en alcanzarla, porque se puede alcanzar. Es decir, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Qué te toca hacer a ti? Cuando llegué a la iglesia, me dieron los principios básicos como a todos ustedes y entendí claramente el llamado de Dios era tener una relación personal con Él. Y al tenerla con Él sería más fácil tenerla hacia las demás personas. A través del tiempo he podido constatar que el plan de Dios es funcional, pero solo si partimos de una comunicación y de esa relación íntima y personal con Él. Podríamos decir mucho acerca de este tema, pero les compartiré solamente algunas de las cosas que para mí son valiosas en las relaciones unos con otros. Por ejemplo, tiene valor una relación unos con otros cuando somos incondicionales, cuando sabemos entregar el corazón, cuando nos hemos vuelto personas intencionales, no que solo tenemos la intención de hacer algo, para entonces crecer juntos en el conocimiento de Cristo, llegar a ser más como Él mientras compartimos la vida misma. Te explico. Ser incondicional es tener ese tipo de relación sin obligación, sin tener que. Es más bien aceptar el hecho de que quiero pasar el tiempo, formar relaciones porque amo a Dios, porque entiendo que me ayuda y me edifica. También entregar el corazón se entiende de esta manera. Cuando entregas el corazón tiendes puentes de comunicación y quitas las barreras y los pretextos. Y se nota cuando entregamos el corazón, cuando tenemos confianza, para entonces ser intencionales, es decir, que lo volvemos realidad, que lo que pactamos se cumple. Es decir, tener palabra. Entonces, crecemos juntos en el conocimiento de Cristo, ayudándonos con honestidad, mientras compartimos la vida, mientras vamos animándonos, instruyéndonos. Ese es el amor y ese es el tipo de relación en la cual he aprendido. Te soy honesto, a veces he vivido con mucha convicción e intensidad este tipo de relaciones y estos puntos que te platico y otras veces no. Pues solo funciona a la manera de Dios. Tú sabes, cuando no lo hacemos a la manera de Dios no funciona. Yo lo sé y tú lo sabes. A mi forma, me desconecta del plan de Dios. A la manera de Dios me conecta con Jesús. No es la única forma o las únicas formas, pero se acercan a lo que Dios pide para mejorar las relaciones entre nosotros y darle verdadero valor a la amistad. Yo creo que tú puedes y yo puedo ser funcional en el discipulado. El amor de Dios entre nosotros puede y debe de estar presente. Realmente somos bendecidos de hacer lo posible en la iglesia. Hermanos, yo disfruto de esas relaciones, me gustaría que tú lo puedas tener también. Dios los bendiga. Muchas gracias por escucharme.